La línea que acabó de pasar fue la línea de gestión y transmisión del conocimiento. Ahora vamos a escuchar a los ponentes de la línea de sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente. Esta línea es dirigida actualmente por la doctora Carolina Salguero, por el doctor Jorge Andrés Rivera, y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Adriana Gómez, que también fue profesora de esta línea. Entonces empezamos esta primera parte con, saludamos al doctor Ricardo Dalfarra, que nos acompaña en este momento. Y empezamos en este momento la intervención con María Cristina Auskuntar. Ella, como es estudiante de doctorado de segundo semestre, tiene 15 minutos para exponer su proyecto. María Cristina. Perfecto. No te estamos escuchando. ¿Ahí ya? Sí. ¿Sí me escuchan? Bueno, muy buenos días con todos. Soy María Cristina Auskuntar, estudiante del doctorado en diseño y creación. Estoy en segundo semestre y les voy a presentar algunos de los avances que he logrado realizar desde el último coloquio. El título de mi trabajo es un título provisional. Se denomina El diseño para la valoración y apropiación de las expresiones y tradiciones culinarias. Y mi director de tesis es el doctor Felipe César Londoño. Mi tema de investigación es las expresiones y tradiciones culinarias del municipio de Pasto. Para más o menos contextualizarlos brevemente, Pasto es un municipio que es capital del departamento de Nariño, ubicado al suroccidente de Colombia. Tiene una población más o menos de unos 460.638 habitantes según el último censo. Y su zona rural está conformada por 17 corregimientos y la zona urbana por el casco urbano del municipio de Pasto. Este proyecto está sustentado sobre 3 pilares, que son las bases y las directrices detalladas en el programa de becas de la excedencia doctoral del Bicentenario de MinCiencias del año pasado. Estos 3 pilares son, en primer lugar, el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de Nariño, que en su foco estratégico 5 tiene como prioridad el desarrollo humano y social del territorio, la apropiación social de la cultura que valora y gestiona el conocimiento y las expresiones pluriculturales del Departamento de Nariño y de sus municipios. También otro pilar importante es la política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia, que es una política establecida por el Ministerio de Cultura en el año 2012 y en ella se detallan los principios, objetivos, las estrategias y las líneas de acción en beneficio de las tradiciones culinarias del país. Y por último está el doctorado en diseño y creación, que a través de su línea de sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente, profundiza en la relación del ser humano y su contexto. En estos 3 pilares hay una columna vertebral muy importante, que son todos los actores sociales que conforman ese ecosistema de las cocinas tradicionales, en este caso puntualmente en el municipio de Pasto, y comprende tanto los portadores de esas tradiciones como las comunidades que giran alrededor de ellas. Para en lo último que he logrado avanzar ha sido profundizar un poco más en los elementos de diagnóstico, tanto a nivel del país, del departamento, como en el ámbito local. Entonces, el panorama a nivel nacional es un panorama que son unos elementos de diagnóstico con los cuales el Ministerio de Cultura estableció la política para la salvaguardia de las cocinas tradicionales, y entre ellas se encuentra el desconocimiento de nuestro patrimonio culinario tradicional. Hay muchos ámbitos en los que el patrimonio culinario está en riesgo de desaparecer. Para el año 2012, cuando fue esa política implementada, había una ausencia de mecanismos y sistemas que incentiven y fomenten las cocinas tradicionales,
Sin embargo, en lo que ya he revisado, ese panorama de los 8 años de ya de estar establecida la política, han cambiado muchas cosas. Otro elemento de diagnóstico a nivel nacional es cómo las medidas de higienización y formación de las cocinas tradicionales que son necesarias, muchas veces también obran en detrimento de las prácticas culinarias tradicionales. Hay unos elementos de diagnóstico en el contexto departamental y uno de los más relevantes quizás es el deterioro de las economías campesinas, puesto que la producción alimentaria se ha visto muchas veces afectada tanto por los conflictos relacionados con los conflictos sociales, pero también con los cambios y las políticas gubernamentales en torno a la economía que han cambiado el panorama de este tipo de economías tradicionales. Otros de los elementos de diagnóstico que encontré en el departamento es la creciente pérdida del acervo culinario. Muchas veces hay poca visibilidad de los portadores de los saberes culinarios. También los mercados ofertan otro tipo de alimentos que de alguna manera desplazan a esos alimentos tradicionales. También hay una escasa documentación de las tradiciones culinarias y muchas veces se subestima por parte de los consumidores aquellas dinámicas propias de las cocinas tradicionales. La fuente para estos elementos de diagnóstico han sido el diálogo con expertos, la revisión de literatura y la indagación en proyectos que se están desarrollando, que más adelante espero alcanzar a contarles un poco. En el ámbito local hay unos elementos de diagnóstico también muy puntuales y uno de ellos es tal vez el cambio de los tiempos y las dinámicas de las cocinas contemporáneas con respecto a las cocinas tradicionales, donde hoy en día se da una mayor priorización al rendimiento del tiempo de la preparación de la comida sobre las tradiciones culinarias que muchas veces toman mucho más tiempo del que realmente, pues, con el que realmente se cuenta. Hay un deterioro de la soberanía alimentaria en las comunidades campesinas. Este es un elemento de diagnóstico también a nivel de departamento, como lo mencioné anteriormente, y también se puede visibilizar en las zonas rurales del municipio de Pasto. La ley muchas veces se impone en las tradiciones culinarias y esto hace que algunos de los insumos utilizados para las preparaciones tradicionales ya no se dispongan con la facilidad como la que sí se contaba anteriormente. Hay un reducido registro documental sobre la culinaria tradicional del municipio. Si bien hay unos registros en la biblioteca del Banco de la República, muchas veces estos registros no están estandarizados y también hay un registro a nivel nacional en la Biblioteca Básica de Cocinas del Ministerio de Cultura, pero es un recetario que no, o son varios tomos que no necesariamente abarcan toda la cantidad de expresiones y tradiciones de este ámbito local. Y en general hay un desconocimiento de la mayoría de la población, principalmente de las nuevas generaciones, sobre las tradiciones culinarias del municipio, porque sencillamente las nuevas generaciones también responden a otro tipo de demandas en el ámbito de la alimentación. Eso también lo he sacado con diálogos con expertos, en la revisión de literatura que he podido realizar y en la indagación de los proyectos que se están llevando a cabo. Con todo ello, he propuesto una primera pregunta de investigación y es de qué manera se podría incrementar la valoración y asimismo fortalecer procesos de apropiación social de las expresiones y tradiciones culinarias del municipio de Pasto desde la perspectiva del diseño. En otras presentaciones y en otros momentos en los que presenté mi proyecto, hablaba de patrimonio, pero he estado revisando ese concepto de patrimonio y eso implica la apropiación social y unas dinámicas mucho más específicas en el contexto. Por lo tanto, ya no menciono la cuestión del patrimonio, sino de las expresiones y tradiciones culinarias, puesto que en ellas están todas las dinámicas que comprenden tanto la siembra de los alimentos, la preparación de los mismos y todas esas dinámicas que se dan en torno al consumo de estos alimentos. Tengo unos objetivos
que me he propuesto en esta instancia. Yo sé que pues esto es un esbozo y eso es lo que les estoy presentando, un borrador que yo sé que debe modificarse bastante, pero tengo un primer objetivo general que es desarrollar procesos enfocados en la valoración y apropiación social de las expresiones y tradiciones culinarias del municipio de Pasto con base en la perspectiva del diseño. Con ello me he propuesto 4 objetivos específicos que son, primero, identificar cuál es ese estado actual del acervo culinario del municipio de Pasto. Para ello, pretendo recurrir a fuentes primarias y fuentes secundarias. Posteriormente, construir un registro documental de estas dinámicas tradicionales. Para ello, se tiene previsto el uso de cartografías y la cartografía no solo como un sistema de identificación geográfica, sino profundizar y develar en la cartografía como un artefacto cultural que permita de alguna manera representar esas capas existentes en las dinámicas de las cocinas tradicionales. Posteriormente está implementar laboratorios territoriales para la exploración de las prácticas culinarias existentes, donde ya se hace un acercamiento y no es un acercamiento, es un trabajo colaborativo y participativo con las comunidades portadoras del acervo culinario. Y finalmente, ya establecer unos escenarios de apropiación social que permitan el empoderamiento de la comunidad y de quienes nos servimos de ese patrimonio y de esas expresiones y tradiciones culinarias. Tengo la justificación en el protocolo que se me solicitó desarrollar para la línea. Me solicitaron 2 tipos de justificación y por ello tengo una justificación que es de carácter teórico, con la cual es importante la disertación sobre las dinámicas de la cocina tradicional, y aquí es importante también la mirada y el trabajo interdisciplinario que se puede hacer con otros profesionales como los antropólogos, como los sociólogos, que tienen una mirada importante y un aporte fundamental para esta reflexión sobre las dinámicas de la cocina tradicional. Y asimismo, reflexionar el papel del diseñador y su mirada y cómo desde el diseño se pueden generar esos vínculos y generar y propiciar esos procesos de apropiación social de este acervo. También tengo una justificación que es temática y con ello también me remito un poco a las bases sobre las cuales estoy construyendo el proyecto, y es primero dar respuesta a unas necesidades y políticas establecidas en el territorio. Posteriormente también la importancia de generar esos escenarios de apropiación social de estas tradiciones y finalmente coadyuvar en la adopción de acuerdos entre los distintos actores que participan en este ecosistema de tradiciones culinarias. Bueno, tengo unos antecedentes. Hace unas semanas, con la ayuda de mi director de tesis, estuve construyendo también un esbozo, es un cuadro de cómo podrían darse esas categorías de análisis y cómo podría organizar la información que he venido revisando y que en algún momento pues se me dificultaba un poco ya canalizar, y sentí también esa necesidad de que debería tener un orden. Por supuesto que ese orden corresponde a la revisión de los antecedentes, y para ello tengo por el momento 4 categorías que también están directamente correlacionadas con los objetivos específicos. En estas categorías tengo los saberes culinarios tradicionales, la representación de tradiciones culinarias, los escenarios participativos de expresiones culinarias y cómo se están dando estos procesos de apropiación del patrimonio. Unos referentes internacionales, pues he revisado bastante bibliografía, pero traté de sintetizarlos en cuestión del tiempo y de este espacio que me conceden. Traté de sintetizar esos referentes nacionales. El referente más importante, insisto, es la política para el conocimiento y la salvaguardia de las cocinas tradicionales, puesto que en esta política también están establecidos unos métodos y unas directrices puntuales y unas actividades específicas que se deberían hacer para el fomento de las cocinas tradicionales, donde los portadores de esas tradiciones deben tener un rol protagónico en todos los ámbitos de los proyectos y los procesos que se desarrollen en beneficio de ese acervo tradicional.
También los proyectos del Ministerio de Cultura que están orientados en las tradiciones culinarias. Dos Y minutos. con ello es importante destacar que en la última convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura, de la convocatoria Comparte lo que somos, se presentaron 40 proyectos de culinaria tradicional, de los cuales 19 están en la región Caribe, y a nivel del país se denota que hay un gran afán y unas buenas iniciativas en beneficio de las cocinas tradicionales. En cuanto al departamento de Nariño, encontré 3 proyectos que se están desarrollando. Uno es en la costa pacífica, en Tumaco básicamente, pero ahí convergen diversos municipios de la costa pacífica nariñense. Se están dando unas cátedras, principalmente cátedras sobre las tradiciones afrocolombianas en torno a la cocina. También encontré otro proyecto que es del Piedemonte Costero y uno en Pasto que está orientado a la salvaguarda de los procesos de panificación que se desarrollan en el municipio de Pasto. En estos procesos, tanto en los proyectos que también se están dando en las regiones a través de las gobernaciones y a través de las alcaldías, se denota que hay unas grandes iniciativas para documentar el patrimonio, para enseñar y evitar que la cadena intergeneracional de conocimiento de estas tradiciones se pierda, y también son proyectos que están enfocados en la divulgación. Vale la pena mencionar que con esta emergencia se ha habido un buen aprovechamiento de los medios digitales para empezar a divulgar ese patrimonio. También tengo un referente que es la cocina palenquera para el mundo, que es las cocinas y las tradiciones culturales de San Basilio de Palenque, y grupos de investigación que están enfocados en esas tradiciones. Como referentes internacionales tengo Ibercocinas, que es una red de cocinas a nivel iberoamericano, que propician la integración y el fomento y rescate de las cocinas tradicionales, la gastronomía, la innovación y el turismo cultural. Los proyectos de Ibercocinas están principalmente enfocados a la enseñanza, a la divulgación de esas tradiciones. Por supuesto, la Red Latinoamericana de Food Design, que cada año tiene un encuentro en una ciudad diferente de un país latinoamericano, y hay otro referente, el Plan de Salvaguardia de la Cocina Tradicional Mexicana, que es un gran ejemplo. Bueno, he revisado varias referencias bibliográficas, aquí procuré sintetizarlas y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y los dejo con esa es la portada del último boletín del Banco de la República, que está orientado a la disertación sobre las cocinas tradicionales. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, María Cristina. Escuchamos ahora vamos a hacer un recordatorio. En este momento en la sala de maestría están sustentando la línea de diseño y desarrollo de productos interactivos. Ahora vamos a escuchar a estudiantes de maestría, entonces la sugerencia para los jurados es la misma. Entre sus anotaciones, si creen que pueden recomendar a alguien que pueda ser el director de estos estudiantes, pues entonces quedamos atentos a las sugerencias. Vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Morales. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Y están viendo también la presentación? No, porque no la he puesto todavía. No. Aquí ya la tengo. Listo ya. Vale, gracias. Voy a colocar aquí simplemente para saludar, porque pues yo tengo una dificultad con la cámara del computador, entonces solamente para que me conozcan las personas que de pronto no me conocen allí en el doctorado o en la maestría. Y voy a iniciar entonces mi presentación. Están viendo ahora la pantalla, ¿verdad? Igual, claro. Listo, muchísimas gracias. Bueno, el trabajo lo tengo titulado tentativamente como Diseño interactivo para las memorias del conflicto y la reflexión sobre el territorio. Y debo aclarar que es un cambio, digamos, de tema frente al planteamiento original que tenía en mi trabajo, debido a que intenté hacer acercamientos con la comunidad con la que estaba trabajando en mi proyecto anterior, y pues resultó muy difícil por efectos de la pandemia. Entonces, para no atrasarme con mi trabajo, decidí
hacer este ejercicio de replantearme las ideas que tenía, y pues bueno, con el apoyo de los profesores y las profesoras en los últimos seminarios he podido hacer los avances necesarios para estar en este nivel. En términos generales, el conflicto armado en Colombia es una realidad que a grandes rasgos es conocida alrededor del mundo. Sin embargo, cuando nos preguntamos sobre la experiencia del mismo, podemos decir que para nosotros, para las personas que habitamos en Colombia, al menos tiene dos miradas contrastantes en función del territorio en el que estas personas habitamos. La primera de aquellas es el de las personas que en un amplio sector rural del país y de forma directa o muy cercana a su familia hicieron parte del conflicto, porque lo propiciaron, lo secundaron, lo continuaron, lo vivieron o lo sufrieron. Y la segunda, la de aquellas que habitando en los grandes municipios y ciudades capitales jamás experimentamos, o al menos no con una intensidad similar o comparable, acciones de guerra fruto de ese conflicto que se estaba viviendo entre las partes. Es decir, que jamás vivimos o tuvimos que vivir hostigamientos, incursiones o tomas guerrilleras o paramilitares, enfrentamientos bélicos entre estas fuerzas y el Ejército Nacional, campos minados, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento o reclutamiento forzado, entre otras situaciones de esas. Sino que básicamente pues vivimos ese conflicto desde nuestras casas, viéndolo a través de los televisores. En ese sentido, la memoria histórica sobre estos hechos resulta fundamental en el doble sentido de servir como una forma de reparación simbólica para las víctimas y sobrevivientes de ese conflicto, pero también como recurso para la comprensión y la conciencia sobre el impacto que ha tenido la guerra en nuestro país, por parte de quienes no lo hemos sufrido directamente, y para, obviamente, el efecto más importante, que es evitar su repetición. Con ese propósito, el entonces presidente de la República en 2011, Juan Manuel Santos, promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras número 1448 de 2011, en la que además de reconocer por primera vez la existencia de un conflicto armado en el país, creó el Centro Nacional de Memoria Histórica como un deber del Estado, y se aclaraba en ese momento que esto no suponía la construcción de una narrativa oficial de los hechos, sino una forma de apoyo y de garantías a las iniciativas ciudadanas en búsqueda de ese derecho que tenemos todas y todas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Asimismo, unos años más tarde, en la ciudad de Cali, ciudad en la que yo habito, la alcaldía de esta ciudad, y retomando las orientaciones del gobierno a causa de que estábamos a puertas de firmar los acuerdos de paz en 2016, y en su plan de desarrollo Cali Progresa Contigo 2016-2019, empezó a la estructuración de un espacio para el diálogo sobre la paz, para la reparación simbólica de las víctimas y para la memoria de la guerra, la que hoy se conoce como Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación. Este es un museo que además es una casa que es patrimonio histórico de la ciudad, situada en el centro de la ciudad de Cali. Esta memoria regional, que implica asimismo una reflexión sobre el territorio, siento que con el trabajo que estoy abordando podría encontrar en el diseño interactivo un recurso estratégico para hacer más accesible la información a diversas audiencias, pues sobre todo son estas audiencias las que deben ser receptoras de esa memoria que podría verse afectada y si la dejamos perder. En esa medida, yo he llegado al planteamiento de, como un problema social, el riesgo de la pérdida de la memoria sobre el conflicto armado en Colombia por parte de la población joven de la ciudad de Cali. Y aquí, cuando estuve también en un seminario este año, cuando nos presentaron el concepto de territorio, en una reflexión que hice me ponía a pensar si el territorio no se nos había expandido o si se nos había ampliado, porque con unas lecturas que encontré hallaba que hay algunas personas que están pensándose el territorio más allá de lo físico y están pensándose en un territorio que es también digital. Entonces, pues con este riesgo de pérdida de la memoria del que les he hablado, yo llegué a mi pregunta problema, que es cómo a través del diseño interactivo y participativo se puede contribuir a la memoria del conflicto armado en Colombia y a la reflexión sobre el territorio en nuestros jóvenes,
que como les decía, siento que son los depositarios que deberían ser naturales en este tipo de transporte de la información. A partir de ello, yo planteo unos objetivos. El general es interpretar cómo un conjunto de recursos didácticos interactivos contribuyen a la memoria del conflicto en Colombia y a la reflexión sobre el territorio dirigido a estos jóvenes habitantes de la región, específicamente de la ciudad de Cali. Y hago el planteamiento allí de recursos didácticos interactivos porque me estoy proponiendo en este trabajo una investigación a través del diseño en el que me permite la oportunidad también de crear y de aportar al diseño, no solo desde afuera, sino también desde la construcción de recursos. Y como objetivos específicos me planteé 4 puntos. El primero, reconocer posturas e ideas de la población objetivo con relación al conflicto armado en Colombia por medio del establecimiento de canales de diálogo, la reflexión y la producción de contenidos sobre el tema. Quizás también pensando en ese llamado que nos hacía ahorita la profesora con relación a empezar a involucrar estos métodos de diseño participativo o de co-creación en las producciones de diseño. El segundo objetivo es identificar las estrategias y los recursos que este museo en Cali, el Museo Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, utiliza en sus propósitos o funciones misionales por medio de observaciones de campo y entrevistas con el personal de la institución. Este es un proceso que yo ya empecé a adelantar porque por fortuna estaba, digamos, como que era un tema de mi interés antes también y estaba trabajándolo paralelamente al otro proyecto que tenía en maestría. Entonces, a comienzo de años había hecho unos contactos con esta Casa de las Memorias y en este periodo de tiempo hemos hecho algunos avances, digamos, a través de la virtualidad. El tercer punto es diseñar recursos didácticos interactivos para la memoria sobre el conflicto armado en Colombia y la reflexión sobre el territorio con base en ideas de la población objetivo sobre el tema y la información base del Museo Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación. Y por último, para llegar a esa interpretación que quiero llegar con mi objetivo general, pues debo analizar las interacciones y los significados que los recursos didácticos diseñados tienen en esta población objetiva. Como les decía, es una aproximación a través del diseño. Y como referentes, digamos, de material que he revisado, tengo a La Humanidad Aumentada de Eric Sadin, a Máquinas de la Memoria del Post-Conflicto, que fue un documento de ponencia que presentó la maestra Diana Duque el semestre pasado, también a Janet Murray y su libro Hamble en la Olo Cubierta, al doctor Mel Slater de la Universidad de Londres, que habla de unos paradigmas de cómo la realidad virtual y cómo el diseño interactivo puede aportar, digamos, a la construcción de significados en las experiencias museísticas. Y a Noni de la Peña, que es una periodista que también ha trabajado, digamos, con este material. El producto o el alcance que quiero tener es como referente de Alejandro González Iñárritu, que es un cineasta y que tiene una instalación que se llama Carne y Arena, en el que muestra la experiencia de migración de personas de México a Estados Unidos utilizando realidad virtual. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Escuchamos ahora, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Escuchamos ahora a Miguel Ángel Molina. Hola, sí. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí. Listo. Voy entonces aquí a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Molina. Soy estudiante de la maestría en diseño y creación interactiva. Bueno, mi trabajo o mi proyecto de investigación se titula, voy a acomodar esto por acá, se titula El diseño sostenible en la valoración sociocultural para la promoción de un territorio, municipio de Victoria Caldas, Colombia. El estado actual del problema, bueno, quiero aclarar antes que todo que mi investigación se centra allí en este municipio, porque pues soy oriundo de este municipio y siento pues como un gran amor por contribuir con el municipio y poder potenciar los atractivos turísticos que allí ofrece. El municipio de Victoria se halla en el piedemonte oriental de la Cordillera Central y en el Valle Interandino del río Magdalena,
El municipio limita por el oriente con el municipio de La Dorada, por el occidente con los municipios de Marquetalia y Samaná, por el norte con Norcasia y Samaná, y por el sur con el municipio de Tolima. Más o menos tiene una población de 8.415 habitantes según la proyección del DAN y su temperatura es promedio de 34 grados centígrados. El problema realmente nace o inicia debido a los cambios a la sociedad que son más complejos, la falta de capacitación y formación complementaria a las comunidades netamente involucradas en el tema del turismo y de pronto a los entes gubernamentales, y es esa falta de capacitación por medio de estrategias didácticas que contribuyan a que el desarrollo sea menos progresivo, pues no permiten que el desarrollo progrese. Cada día se fortalece más la necesidad de que el diseño contribuya al desarrollo de la humanidad, por ende en el municipio, y el diseño intenta crear un lugar epistemológico en el cual ambiciona construir un saber que le permita el diálogo con otros saberes, si entendemos el diseño como un campo que logra extenderse a través de distintos ámbitos. Bueno, allí quiero citar a Mancini, y él define el trabajo del diseño como la creación de puentes entre la técnica y la sociedad, entendiendo la técnica como el ámbito donde aparece la tecnología, la invención, y que puede surgir desde los laboratorios o desde los experimentos de calle, en esta conexión de técnica con las personas que aparece en la innovación. Básicamente, el diseño sostenible es un conducto muy potente para el cambio, y lo que se busca son que por medio de los mensajes y las experiencias que creamos, que pasan por medio de las mentes y los corazones de la sociedad, tenemos la oportunidad de crear un tipo de conciencia e involucrar la sostenibilidad en la cultura para generar cambios de consumo y estilo de vida un poco más sostenible, perdón. Según Ezio Mancini, en 2016, abro comillas, diseño sostenible es la creación de proyectos que generan soluciones a situaciones actuales. A través de esto, pues se logra identificar que el problema base radica en la carencia de apropiación y difusión del ecoturismo a través de una estrategia de marketing digital por parte por parte de la administración y la comunidad del municipio y la comunidad que está como involucrada directamente en el ejercicio del turismo. Estos elementos diferenciadores y atractivos pueden motivar al turista a visitarlo, pues visitando la flora, la fauna endémica, las especies en vía de extinción, porque allí tenemos ejercicios de avistamiento de aves y demasiados elementos autóctonos. También permiten, estas visitas o estos atractivos turísticos permiten crear imaginarios turísticos a partir del entendimiento territorial. La falta de un sitio web o una aplicación web que permita o que difunda contenido multimedia que le permita al turista incentivar para que se dirija al municipio y visite aquellos atractivos turísticos, es lo que estamos pues como es esa falta de difusión, sin dejar pues a un lado los parámetros que se deben cumplir o que debemos de cumplir para no llegar de pronto a perder esos atractivos turísticos por actos irresponsables o actos de contaminación. El peso del turismo no solo es económico, sino social, político y cultural. Aquí tengo pues como una imagen del departamento de Caldas, y el que está en rojo es el municipio de Victoria Caldas, que como ya les dije queda ubicado en el oriente caldense. La pregunta de investigación, allí nace esta pregunta de investigación, y es: ¿cuál es el enfoque conceptual y metodológico del diseño sostenible para la valoración social y comunitaria dirigido a su apropiación y promoción del ecoturismo del municipio de Victoria Caldas? Y tengo unos objetivos de investigación, empezando por el objetivo general, que tiene 3 ítems fuertes, que es analizar, potenciar y proponer, y es analizar el enfoque conceptual y metodológico del diseño sostenible para la valoración social y comunitaria, con el fin de potenciar su apropiación territorial y proponer una estrategia de promoción ecoturística del municipio de Victoria Caldas. Los objetivos específicos, tengo 4 objetivos específicos en los que planteo examinar las diferentes propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas para la valoración social y comunitaria del diseño sustentable y el enfoque de política pública y municipal en la construcción de planes y programas de ecoturismo municipal. El segundo objetivo específico
es interpretar los discursos de la comunidad a través de palabras claves que se puedan convertir en expresiones de diseño desde un cambio social hacia la sostenibilidad. El tercero es establecer imágenes con las que la comunidad representa el ecoturismo, que permitan un cambio cultural de apropiación social y comunitaria y de promoción del territorio. Y el cuarto es identificar las palabras que describen el territorio desde la comunidad para la propuesta de una estrategia de diseño sustentable de ecoturismo. Básicamente se busca es poder involucrar la investigación a través del diseño y poder de pronto trabajar con las personas involucradas en el ejercicio del diseño para buscar potenciar y proponer una estrategia de promoción para así poder difundir todos estos atractivos turísticos que presenta el municipio, que son muy pocos visibles a nivel departamental y pues nacional. La relevancia de la investigación justificación es el proyecto es pertinente dentro del contexto del municipio, que es una actividad importante, permite el desarrollo de alternativas socioeconómicas de comunidades con identidades particulares de cada región. La difusión de los atractivos turísticos que ofrece el municipio de Victoria Caldas permitirá conocer la variedad de factores que admitirán comprender el cómo, cuándo y para qué de su actividad promocional que permita generar sugerencias y conclusiones con respecto a la investigación. El turismo tiene el poder de mejorar el ambiente, proveer características para la conservación por medio de estrategias ecológicas, preservar la fauna y la historia, establecer límites de uso sustentable y proteger las atracciones naturales. Si el turismo no se planifica y ejecuta adecuadamente, también tiene el poder de destruir, perjudicar la vegetación, contaminar las selvas, ensuciar las áreas de senderos ecológicos, contaminar playas, crear aglomeraciones de aguas negras e ignorar las necesidades de la comunidad. McIntosh et al. 2006. El municipio tiene un alto potencial turístico que es importante abordar desde el diseño sostenible. Partiendo desde este punto, es pertinente avanzar con una acción que permita la implementación de un proyecto que desarrolle actividades estratégicas de promoción del territorio con un enfoque sostenible. Bueno, la metodología pues es una metodología en construcción y es tentativa, y allí abordo el objetivo de investigación, que es promocionar el territorio de Victoria Caldas desde el enfoque y estrategias propias del diseño sostenible. Se recurrirá a un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal debido a que la información que se obtiene y se deriva de las observaciones, entrevistas y encuestas realizadas en el lugar de la investigación. La investigación no experimental se trata de investigación donde hacemos variar en forma intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación experimental es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizar. Fernández y Batista. 2 minutos. Ok. Bueno, no, básicamente, bueno, acá abordo unos referentes bibliográficos y pues estoy más que todo centrado en Mancini y en Arturo Escobar, en su libro Autonomía y Diseño, y también abordo pues varios referentes que me han ido como ayudando a conectar este proceso investigativo para ir proponiendo de pronto una buena metodología que me ayude al desarrollo del mismo, buscando promocionar y crear algo en pro del municipio. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Miguel. Ahora vamos a escuchar a Daniela Cárdenas Bermúdez. Bueno, hola, muy buenos días. Permítanme un momento, comparto pantalla. Bueno. Bueno, mi nombre es Daniela Cárdenas Bermúdez. El título tentativo para mi problema de investigación es Identidad sonora como herramienta para la apropiación del territorio en el caso del paisaje cultural cafetero. Tengo como título tentativo porque he tenido unos antecedentes en donde en ese momento todavía me encuentro en una definición de el problema. Desde entonces, estos antecedentes, pues desde el primer semestre vengo trabajando interés en el paisaje cultural cafetero, en el lenguaje sonoro
y en la reconfiguración del territorio que se está dando en el paisaje cultural cafetero. Pero desde, digamos, la primera revisión de literatura, buscaba, primero pensé cómo hacer una cartografía sonora del paisaje cultural cafetero, yendo hacia una visibilización del turismo basado en el monocultivo como paisaje, pero en la parte de este turismo basado en el monocultivo como paisaje, me di cuenta que de pronto estaba haciendo como un juicio de valor antes de revisar un diagnóstico real. Entonces lo descarté. Luego, durante los seminarios con la profesora Beatriz y el profesor Horta, tenía otro título que hablaba sobre los sonidos de la biodiversidad del paisaje cultural cafetero, teniendo en cuenta que el paisaje cultural cafetero es un patrimonio cultural. Sin embargo, me daba cuenta que seguía corta, pues porque sí podía identificar los sonidos y esos son ejercicios que ya se han hecho. Todavía no tenía como un rumbo hacia dónde iba a apuntar el proyecto. Entonces, a partir de esto, decidí hacer como una lluvia de ideas a modo de mapa mental, en donde veo que como eje de mi tema tengo la reconfiguración del territorio, que es como el planteamiento inicial, reconocer que esta reconfiguración del territorio se da en parte porque es un territorio cuyo uso de suelo depende de necesidades sociales, culturales y económicas, lo cual ha llevado que no sea un paisaje ya solamente productivo o agroproductivo, sino que se pueda estar viendo como el paisaje como postal, o por otro lado, que también está respondiendo a explotaciones productivas, como desde las necesidades inmediatas de la población, en donde ya se ve, por ejemplo, que se tumban palos de café para sembrar aguacate, que puede ser más rentable, o para trabajar con la parte de la ganadería. Y por otro lado, tenemos un patrimonio cultural que se vende desde un discurso en donde tal vez se pueda estar dejando a un lado la cultura. Pues hay que reconocer que si se habla de un patrimonio cultural, fue a partir de una cultura en donde lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en las fincas, en las haciendas turísticas, pues no era una cultura que en sí tuviera una piscina o una cancha de baloncesto, pero al responder a esas necesidades económicas y turísticas, pues se reconfigura también la parte estructural de las haciendas. Y a partir de esa folclorización o turistización de la cultura, también se dan unos cambios en las actividades de la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, se empieza a ver cómo desde la institución se empieza a capacitar a la comunidad para que, por ejemplo, ya no se enfoquen en la parte del cultivo, sino que, por ejemplo, se vayan hacia el lado de guías turísticos. Entonces, a partir de esa reconfiguración, me surgen dos planteamientos en donde, por un lado, es importante tener en cuenta la fragilidad del paisaje natural, es decir, este suelo tiene unos límites en sus recursos naturales que se deben tener en cuenta, y por otro lado, es qué está pasando con esa cultura, si hay una relegación, si es importante poner cuidado como en la conservación de esos valores patrimoniales, lo que me lleva finalmente a un elemento que no estaba teniendo en cuenta al principio, que es la comunidad. ¿Y por qué la comunidad? Entonces, si bien en este mapa tengo, por ejemplo, que este paisaje depende tanto de un contexto natural, depende de unas decisiones que se toman desde las instituciones, desde el gobierno, dependen de una demanda mundial, eh, el eje en el que me estoy centrando se encuentra en la comunidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que las causas de esta reconfiguración puedan responder a agentes externos, sus efectos van directamente relacionados con la comunidad. Comunidad que es la que finalmente está estructurando los significados, significaciones sociales, que fueron las que crearon esta cultura por la cual hoy en día el paisaje es patrimonio y que además desprendió una identidad.
Y es desde esta identidad donde empiezo a abordar el tema de lo sonoro, porque cada comunidad genera sus propias identidades sonoras, tiene sus propios sonidos, y estos sonidos no solamente sirven para evidenciar la calidad acústica o ecoacústica del paisaje, sino que además nos cuentan historias sobre los territorios. De acá llego a la pregunta de investigación, que sería cómo evidenciar desde lo sonoro el impacto generado por la reconfiguración del territorio en y desde los actores directos del paisaje cultural cafetero. Y como objetivo general estaría establecer la importancia de la identidad sonora para la configuración de la memoria colectiva que permita la apropiación del territorio en los actores directos. La apropiación y la identidad y la memoria colectiva son tres elementos que van surgiendo desde las revisiones de literatura, en donde si se busca proteger un patrimonio y una cultura, se debe actuar desde los actores y conocer cuáles son sus limitantes, por ejemplo, para no responder a ciertas actividades o para intentar cambiarlas. Dentro de la justificación, encuentro entonces, por ejemplo, que el lenguaje sonoro encuentra como en el campo creativo espacios para generar nuevos modelos expresivos, experimentales, que pueden aportar a la resignificación del conocimiento, y desde este lenguaje sonoro se puede apelar a la memoria sonora de las comunidades, lo cual genera identidad con su contexto, permitiendo una apropiación del territorio que finalmente, si hablamos de apropiación, podemos estar yéndonos hacia el espacio de cómo generar una reconfiguración sostenible del territorio. 2 minutos. Además, a partir de esta identidad que se genera desde la cultura, se empieza a entretejer la memoria y se empieza a permitir una creación desde y con la comunidad. Bueno, como referentes teóricos tengo principalmente abarcados dos que acogen los otros artículos que se han leído, que es Bull desde el cambio y paisaje de Colombia, paisaje de Colombia, en donde nos habla de la constante reconfiguración. El paisaje hay que reconocerlo como algo que se reconfigura constantemente, pero al mismo tiempo tengo a Román, donde nos habla de que debemos comprender los límites y reflexionar sobre la relación armónica entre estos desarrollos. Tengo los referentes pues, de los paisajes sonoros, que tengo a Chafet como principal, para generar esas identidades y elementos que pueden configurar la memoria colectiva. Y finalmente, como referente visual, tengo esta charla de TED, que es La voz del mundo natural, donde se explica más el por qué desde diferentes casos de estudios el lenguaje sonoro puede resultar siendo mucho más fiel dentro del entendimiento de lo que pasa dentro de una comunidad. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Para cerrar esta tanda de ponentes, escuchamos a Mariana Salazar Henao. Buenas tardes, les voy a compartir pantalla. Listo. Buenos días, mi nombre es Mariana Henao, soy estudiante de la maestría y mi título tentativo es Consideraciones éticas de los diseñadores de sistemas de identidad de marca útil a la sostenibilidad ambiental. El estado actual del problema. La profesión del diseño es una de las disciplinas que puede contribuir a la sostenibilidad ambiental de forma positiva o negativa, todo dependiendo del producto, sus materiales, el uso, su duración y ciclo de vida. Según Ezio Mancini, los diseñadores e investigadores dentro del diseño pueden aportar mucho en el empoderamiento de la innovación social para la sostenibilidad ambiental. Mancini expone que estos cambios no se deben hacer solo por parte de los usuarios, sino que para poder lograr cambios reales que lleven hacia la sostenibilidad ambiental, también se debe cambiar el rol del diseñador. Es decir, se necesita un cambio
por parte del diseñador para poder lograr transformaciones duraderas en el impacto ambiental desde la profesión del diseño. Generalmente se vincula la sostenibilidad del diseño como un asunto de espacios físicos, territoriales o lugares. Sin embargo, la sostenibilidad se puede abordar desde otros campos, como en los sistemas de identidad de marca habitual en el diseño visual o gráfico. En el diseño de marca, Martin Lumière define un sistema de identidad de marca como una construcción para controlar el uso de marcas comerciales y elementos de imagen comercial en lo que son las publicaciones, los anuncios, material de oficina, vehículos, señalización y más de una empresa, relacionados a los aspectos de producción física del diseño. Por lo tanto, el diseño relaciona la sostenibilidad y a los sistemas de identidad de marca en la medida que interactúan directamente los materiales físicos, los cuales pueden terminar siendo desechos y acciones que suman en el desplazamiento de esta crisis ambiental. Los sistemas de identidad de marca se basan en el uso masivo de recursos que tienen un impacto ambiental y en el diseñador un impacto ético. Todo lo que es diseñado trae implicaciones. Como ética de parte del profesional en diseño es importante poder proponer alternativas funcionales para la sostenibilidad ambiental. Mancini dice que dado el grado de la libertad que tienen los diseñadores, se deben adoptar algunos criterios de elección sobre qué es mejor, o en otras palabras, poder tomar decisiones éticas. También asegura que con cada decisión ética por parte de un diseñador se puede llevar a una microtransformación, las cuales se pueden ir sumando para crear macrotransformaciones y a futuro generar un cambio real. Entonces, el diseñador como creador de mundos, según Escobar, tiene la posibilidad de afrontar esta crisis ambiental desde su misma disciplina. Escobar hace referencia a Tony Fry afirmando que el paso de la insostenibilidad a la sostenibilidad solo se puede lograr desde una ética explícita de lo que se debe destruir y lo que se debe crear, material y simbólicamente. La investigación propone comprender la ética del diseño en los sistemas de identidad de marca útil a la sostenibilidad ambiental. Listo. Una marca no es un sistema de identidad de marca. Antes de continuar, quisiera aclarar o diferenciar qué es un sistema de identidad de marca. Una marca se puede decir que es la reputación de la empresa, lo que la otra gente piensa de una empresa. Una identidad de la marca, según Lumière, es la expresión externa de una marca, incluyendo el nombre, marca registrada, comunicaciones y apariencia visual. Un sistema de identidad de marca, que es el cual tratamos en la investigación, Lumière lo define como una construcción del siglo XX para controlar el uso de las marcas comerciales, elementos de imagen comercial en las publicaciones, anuncios, material de oficina, vehículos, señalización y más de las empresas. En otras palabras, nos estamos refiriendo a los aspectos de producción física del diseño. Se puede pensar como ejemplo las vallas, la papelería, los lapiceros, las gorras, las camisas, los flyers, todos estos medios físicos donde se está plasmando la identidad de la marca, los cuales si no se tienen en consideración los materiales, uso y tiempo de vida pueden terminar siendo desechos. Se generan entonces unas inquietudes. ¿Qué se está haciendo por parte del diseñador para minimizar el impacto ambiental en el contexto de los sistemas de identidad de marca? ¿Se está guiando al cliente hacia alternativas sostenibles? ¿Se tiene conocimiento de cuáles son estas opciones más sostenibles? Se llega entonces a la pregunta de investigación. ¿Cuáles consideraciones éticas deben atender los diseñadores de sistemas de identidad de marca para contribuir a la sostenibilidad ambiental? Quisiera hacer una aclaración pequeña antes de continuar. El profesor Juan Pablo Velázquez, asesor que ha aportado al proyecto de investigación, ha gestionado varios ajustes, por lo cual el proyecto está en el estado de reestructuración. Actualmente, este estudio está en la fase del planteamiento del problema, por lo cual el objetivo general es un objetivo tentativo. El objetivo general de la investigación es comprender la ética del diseño en los sistemas de identidad de marca útil a la sostenibilidad ambiental. Como justificación. Actualmente se vive en un mundo donde lo industrializado y lo masivo forman parte esencial de la sociedad moderna. Según Tony Fry, se ha llegado a un momento crítico de la existencia, recalcando que uno de los desafíos de la modernidad es la defuturización,
es decir, la esencia de cualquier condición material de la insostenibilidad. Por otro lado, Frey plantea el concepto de la futurización como la alternativa, donde urge cambios y acciones que aporten a la sostenibilidad de forma que el futuro pueda tener un futuro. Arturo Escobar plantea la necesidad de un diseño ontológico para poder lograr la sostenibilidad. Se trata de diseñar considerando el ser en el mundo, es decir, diseñando no solo para facilitar el día al día del ser humano, sino también enfatizando la mejoría del mundo donde está situado. Escobar hace referencia a Winograd y Flores y Anne-Marie Willis, afirmando que cada herramienta diseñada, por efecto, diseña al ser humano y al mundo. Con esto se puede manifestar que la responsabilidad y el rol del diseñador en el desenlace del estado ambiental es significativamente crucial. John Ehrenfeld, según Escobar, propone un nuevo marco para el rediseño de las herramientas, infraestructura física e instituciones sociales como medio para fomentar cambios en la conciencia y en las prácticas. Y de esta forma, analizando la intersección entre tres ámbitos, lo humano, lo natural y lo ético, para establecer un nuevo enfoque de sustentabilidad. El diseño sostenible se ha tratado en diferentes campos del diseño, sin embargo, es un tema casi ajeno en el rol de los diseñadores, específicamente cuando se trata del diseño tradicional, gráfico, como por ejemplo cuando se diseñan los souvenirs como estrategia de mercadeo de marcas registradas o el diseño de papelería de aquellas, es decir, los sistemas de identidad de marca. Teniendo en cuenta que los sistemas de identidad de marca son los medios de proyección de la identidad de una marca como tal, es fundamental conocer cuáles son las consideraciones éticas que actualmente atiende el diseñador en el proceso del diseño de los sistemas de identidad de marca y sus medios en cuestión, y así poder identificar cuáles son las faltantes consideraciones éticas que deben atender los diseñadores de sistema de identidad de marca para contribuir a la sostenibilidad ambiental. Se debe pensar a dónde llegará el producto diseñado mucho más allá de cuando el espectador, usuario o cliente lo obtenga. 2 minutos. Para finalizar, quisiera citar a Tony Fry. Por supuesto, esta falla es más estructural que individual. La ética del diseño está enormemente subdesarrollada e incluso en sus formas más crudas sigue siendo marginal dentro de la educación del diseño. Los referentes teóricos, los autores principales hasta el momento del estado actual de investigación son Ezio Mancini, Arturo Escobar, Tony Fry y Martin Nomier. Ezio Mancini trata los conceptos de la ética del diseño, ética de la responsabilidad, criterios de elección y la noción de ética-responsabilidad. Arturo Escobar trata el concepto de la sostenibilidad mediante el diseño, abordándolo desde el concepto del diseño ontológico. Tony Fry trata el tema de la sostenibilidad como la futurización y la posibilidad del futuro con futuros, y la importancia del diseño y la disciplina del diseño para detener la insostenibilidad o la defuturización. Desde el diseño enfocado en la marca, el autor principal es Martin Nomier, diseñador, autor y orador estadounidense que escribe sobre temas de marca, diseño, innovación y creatividad. Como avances desde la línea de investigación, se propone estudiar el término diseño crítico para la investigación, definiendo el diseño crítico como la actividad profesional que reflexiona y cuestiona los objetos diseñados, más allá de su utilidad física o comercial. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Le damos paso entonces a las intervenciones de los doctores. Recordemos la dinámica. La idea es pues hacerlo un poco más breve porque sé que nos acompañan más doctores en la mesa, que puedan intervenir y dar acotaciones a algunos de los estudiantes o a todos los estudiantes si así lo requieren. Y concluimos con los doctores Carolina Salguero y el doctor Jorge Andrés Rivera para dar como unas conclusiones generales a sus estudiantes de línea. Entonces, ¿quién desea empezar? Si les parece, de nuevo la doctora Raquel Caeros. Está silenciada. Cierto, ahora, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo primero también agradecer la intervención de todas las propuestas y bueno, esta segunda parte realmente reafirma
mi satisfacción en cuanto a las inquietudes que muestran los estudiantes en relación a todas las problemáticas contemporáneas. Y lo digo realmente con entusiasmo, porque casualmente, yo creo que no es casual, no es casualidad, sino que es una consecuencia del mundo contemporáneo en el que vivimos. Yo a primeros de septiembre participé también en unos tribunales de TFM aquí en la Complutense, que son los trabajos de fin de máster, que es el paso previo a lo que es ya el inicio de la tesis. En el máster concretamente análisis sociocultural del conocimiento, y curiosamente mientras escuchaba a los estudiantes repasaba los temas y es sorprendente que las inquietudes están en la misma línea que están trabajando los alumnos que han presentado aquí sus proyectos, todo lo que tiene que ver con la identidad, la recuperación de la memoria, la sostenibilidad. Son temas que inquietaban a todos los alumnos, igual que los trabajos que están presentando. Y ahora en el repaso, que intentaré ser breve porque me han surgido muchas ideas y iba apuntando mientras les escuchaba, saldrá en relación con algunos de los trabajos que habían mostrado, que habían presentado los alumnos. El primer trabajo, que era el de, si no me equivoco, el de María Cristina, de la estudiante María Cristina, que hablaba sobre el deterioro de la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas y el tema de la apropiación social, y realmente cómo a través de esa falla que ya mostraba, estaba como intentando mostrar también que estamos en esos procesos de desapropiación. Precisamente es como una contrarrespuesta, ¿no?, a un mundo globalizado, ¿no?, esa necesidad de recuperar memoria, identidad, sostenibilidad en esa idea de, bueno, por eso se supone que están esos objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, están ahí en ese objetivo 2030, y que es complejo, ¿no?, llegar a todo eso que se proponen los ODS, ¿no? En este sentido, bueno, creo que ha sido muy clara la exposición y me ha recordado un proyecto, creo que fue muy potente aquí en Medialab Madrid, que es un proyecto en el que yo estoy ahora trabajando en recuperar todo el archivo digital de Medialab Madrid. Hay un proyecto que se llamaba Banquete, que estaba muy en relación a lo que estaba comentando María Cristina. Y de hecho voy a compartir el enlace de lo que era la propuesta, porque era en esa línea y estaba en esa inquietud que comenta. Y esto además viendo un paper respecto al proyecto de Medialab Madrid hace como una semana o 10 días, y hubo varias ediciones de Banquete que eran exposiciones sobre temas precisamente de lo que me comenta María Cristina, que se llamaba Banquete, concretamente la propuesta de 2003 se llamaba Banquete, Metabolismo y Comunicación. Voy a compartir aquí, porque yo creo que es algo que le va a interesar bastante a ella. Voy a compartirlo aquí y simplemente voy a leer una pequeña parte del texto, porque me parece que invita a la reflexión en relación a lo que comentaba ella. Era una exposición, bueno, eran múltiples exposiciones en el proyecto Banquete, y dice así: analiza la transformación de la sociedad local en una sociedad global, tomando ejemplos de comunicación. En la sociedad local, la comunicación ha estado determinada durante milenios por la proximidad, produciéndose en lugares concretos, pueblos tribales, casas, castillos y cortes. La comunicación giraba en círculos cerrados. Desde el banquete de Platón, la mesa, lugar para conversar y comer colectivamente, pasó a ser el punto central de la vida social y modelo preferente para la comunicación cercana. Esta situación de banquete es un ejemplo de la analogía entre la circulación de los alimentos y la circulación de la comunicación, entre el intercambio de alimentos y el intercambio de información, entre el metabolismo y comunicación, proponiendo el metabolismo como una metáfora de cómo funcionamos nosotros, nuestro metabolismo, y cómo nos localizamos en esos territorios cercanos y nos deslocalizamos en una sociedad globalizada. Hay otro fragmento también de mesa física, la red virtual, de la digestión orgánica al flujo global de información. Bueno, el texto está un poquito más abajo, no lo quiero leer todo por no robar demasiado tiempo, pero yo creo que es una propuesta muy sugerente para las inquietudes de María Cristina, que al final todo nuestro metabolismo
y toda nuestra cultura gastronómica va en función de nuestra identidad y de nuestra funcionalidad del propio metabolismo, ¿no? En esa metáfora que hace este proyecto. Así es que ahí en ese sentido quería compartir con ella este proyecto llamado Banquete, que tuvo varias ediciones, una primera en 2003, 2005, 2008, y a través de ese enlace incluso puedo compartir el propio de Medialab Madrid, que bueno, es una página que hay contenidos que no están todos, pero si va repasando va a poder encontrar todas las... Ay, estoy creo compartiéndolo, me parece, no sé si lo estoy compartiendo a todos o lo estoy compartiendo en privado. Me parece que me he liado, voy a volver a compartirlo porque no sé si lo está viendo ella. Lo vuelvo a compartir, que creo que no lo he hecho bien. Y ahora voy al otro enlace, ¿vale? Para que esté ahí para compartir para todos. Este es el proyecto en el que ahora estamos trabajando precisamente con el profesor Isidro Moreno sobre los archivos y los contenidos de Medialab Madrid. Uno de los proyectos es Banquete. Así es que, bueno, evidentemente es un tema pertinente y necesario para nuestra ciudad física y nuestra identidad como más local en un mundo globalizado, ¿no? El preservar esa identidad a través de nuestra también cultura gastronómica. No sé si he respondido un poco a tu reflexión, a tu inquietud. Sí, muchísimas gracias. Gracias por los enlaces, ya los copié. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, María Cristina. Bueno, luego Juan Carlos Morales, que habla del diseño interactivo para la memoria del conflicto y la reflexión sobre el territorio. Bueno, pues aquí también me ha surgido una serie de inquietudes sobre, bueno, todo lo que son las propuestas narrativas interactivas, todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, que evidentemente es una propuesta narrativa de identificación, de lo que decíamos, lo que comentaba antes, ¿no? Con el tema de la interactividad y lo que supone la interactividad, que es identificarse con el otro, ¿no? Para esa reconstrucción de una memoria absolutamente, bueno, pues dañada, ¿no? Con lo cual, desde luego, esas propuestas narrativas... No, vale, me están preguntando aquí lo de Medialab Madrid y Medialab Prado. No es lo mismo y no es lo mismo, me explico. Medialab Madrid fue el proyecto iniciático que empezó en 2002, que fue inaugurado en codirección por Karina Lesleger y Luis Rico, y en 2006, bueno, pues cuestiones con el Ayuntamiento de Madrid, ese proyecto se paralizó, ellos se retiraron de la dirección, esa colección afortunadamente ha quedado preservada porque la ha conservado así Karina Lesleger y la colección ha ido donde ella ha ido, porque de alguna manera el ayuntamiento dejó que ella la preservara de forma individual, y gracias a ese trabajo que ha hecho ella ahora hemos podido, a través de un proyecto que hemos pedido a la Comunidad de Madrid y que nos han concedido, estamos ahora mismo en proceso de digitalizar toda la colección, en un proceso de catalogación, de generar una base de datos, y al año que viene intentar hacer una plataforma hipermedia donde todos esos contenidos queden compartidos. Una vez que terminó ese proyecto, la dirección de Medialab Madrid cambió de dirección, cambió un poco de enfoque de proyecto, y entonces hacer ese cambio de dirección hubo un cambio de marca, que es el que se llama ahora Medialab Prado, y además está situado en el Paseo del Prado, de frente del Museo del Prado. Y entonces ese cambio de dirección y ese cambio de enfoque, que es un enfoque más de espacio cultural y tecnologías, así de forma más genérica, es un espacio cultural ciudadano, y lo otro tenía un enfoque más internacional, de conexión internacional y de relación de arte, ciencia y tecnología y sociedad, donde el ciudadano un poco se empoderaba de la tecnología. Bueno, pues ese cambio de enfoque hizo que se cambiara de marca. Entonces ahora Medialab Prado es otra marca, es otra dirección, y es un enfoque donde la tecnología, desde un buen enfoque cultural y social, tiene una presencia central, pero es una propuesta diferente. Es un Medialab, pero con una propuesta diferente. Así es que, pues gracias por la pregunta, porque surge mucha confusión con esto, por ese cambio de marca y por también quién lo dirigió y quién lo proyectó, y entonces es una propuesta diferente de Medialab. Es esa la idea.
Y ahora, siguiendo con Juan Carlos, bueno, a mí este tema, el tema de la narrativa de realidad virtual, yo es una cosa que también he tocado con alumnos ahora de comunicación, ¿no? Porque desde luego la interactividad a la que invita la realidad virtual sin duda genera esa identidad. Yo creo que tiene dos vertientes, ¿no? Que o sea, apunta directamente a lo emocional y puede ser muy manipulable, pero apunta directamente a lo emocional y puede ser muy reconstructivo en función de cómo se hagan esas narrativas. Yo creo que esa es la clave de la interactividad y sobre todo la clave de identificarse con el otro. En ese trabajo de reconstruir también la memoria colectiva se me han ocurrido dos reflexiones a la hora también de ese diseño interactivo y de identificarse con el otro, y una es un trabajo que también una alumna ha hecho, pero en este caso desde el punto de vista de la comunicación, pero yo creo que puede ser interesante en el tribunal que participé, que en este caso era sobre la construcción social de la víctima de ETA, ¿no? Aquí, como sabéis, el conflicto del terrorismo vasco pues, empezó en el 58 y afortunadamente terminó en 2018. Podemos decir que fue una banda que existió y que tuvo muchos años de conflicto armado, ¿no? Y entonces una de las propuestas que hacía esta alumna a la hora de reconstruir esa memoria, y esa al final es una cuestión de identidad y que es la que puede servir también como idea para el modelo de narrativa interactiva, en este caso fue una participación de los actores que tuvieron un protagonismo en este conflicto armado. Y fue una iniciativa por parte de los propios presos de ETA, no de todos, de algunos, pero que curiosamente desde el ámbito de la comunicación no ha tenido demasiada visibilidad, porque tiene que ver también cómo los medios de comunicación han construido el concepto de víctima en cuestión del terrorismo, ¿no? Y esta iniciativa partía de que los propios presos mostraron su arrepentimiento, mostraron su perdón y se mostraron abiertos a hablar con las propias víctimas de los familiares que habían sido asesinados en manos de ETA, ¿no? No todas las familias accedieron a hablar, no todos los terroristas mostraron esa actitud, pero fue un trabajo de reconstrucción del daño y no era una justicia punitiva, sino coercitiva, o sea, de reconstruir, ¿no? Y esa narrativa de reconstruir la memoria yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el concepto de interactividad, es decir, el perdón en una doble dirección y en una identificación, ¿no? con el daño, ¿no? Entonces, bueno, esa es una reflexión que me ha surgido. Luego también a la hora creo que has apuntado, si no me equivoco, si está Juan Carlos Morales por ahí, para hacerle una pregunta concreta. No sé si está... Sí, está, tiene el micrófono encendido, es que no tiene cámara. Vale. No, porque creo que habla como de la construcción de un espacio interactivo, si no recuerdo mal, al final. Hola. No, yo creo que no me escucha o no lo sé, no... No, al parecer no. Pero Juan Carlos, ¿puedes escribirnos por el chat? No lo sé, no... Ah, vale, no sé. Sí, hablabas de como un espacio interactivo, ¿no? Vale, es que me he acordado también ahora de una propuesta con una empresa con la que estoy ahora colaborando, que es de visualización de datos, que construyeron lo que se llamaba la máquina del tiempo. Lo voy a compartir. La empresa es Domestic Streamer, y hacían una máquina del tiempo para el tema de la visualización de datos, en el que, bueno, realmente su proyecto servía para influenciar en la toma de decisiones en Naciones Unidas sobre todo los problemas de la infancia en el mundo, ¿no? La pobreza, los conflictos, y cómo en esa máquina del tiempo los participantes hacían un viaje a su infancia y lo que suponía la falta de datos y de información, precisamente en luego construir ese mundo, ¿no? Es decir, si tomamos conciencia de esa falta de datos e información,
podemos paliar toda esa problemática en torno a la infancia que hay en el mundo. Bueno, te dejo el proyecto porque está muy bien explicado ahí en la página web. Es un espacio interactivo precisamente para tomar conciencia sobre lo que es la falta de datos de información y lo que supone eso, el desconocimiento de eso para que no construyamos un mundo mejor, ¿no? Y bueno, eso son las ideas que me ha sugerido escuchando tu propuesta. Luego Miguel Ángel Molina, lo digo bien, me parece, que es el otro estudiante, que hablaba sobre el diseño sostenible en la valoración, sobre diseño sostenible, valoración social e identidad. Bueno, pues aquí también me ha recordado otro de los trabajos que hacía uno de los alumnos, pero en nuestro contexto local, que era precisamente uno de los trabajos que presentaron era el papel de las economías para los bienes comunes en la transición ecosocial de Extremadura, en el caso del Valle del Jerte. Bueno, el Valle del Jerte aquí es una zona de Extremadura donde su producto estrella es la cereza, ¿no? O la picota, concretamente, como le dicen ellos, ¿no? Y bueno, todo tiene que ver efectivamente con un mundo sostenible y con los temas de identidad. Y es la misma inquietud que tú muestras en tu contexto local, es la misma que presentaba este alumno en este contexto del Valle del Jerte, ¿no? Con lo cual son todos temas que tienen una misma inquietud, lo que quiere decir que cuando otro de los alumnos hablaba en ese toma de conciencia, pues para mí es de celebrar que en puntas diferentes del mundo las investigaciones de los alumnos que están en procesos de doctorado, máster, maestría, etcétera, comparten inquietudes, ¿no? Con lo cual es una mirada esperanzadora hacia el futuro. Luego, Daniela Cárdenas hablaba también de identidad sonora. Bueno, a mí el tema del paisaje sonoro me parece precioso y me parece fundamental. Yo uno de los trabajos también que he trabajado con alumnos en tema de identidad y paisaje sonoro, por ejemplo, que eran alumnos además que estaban especializados en temas de sonido, uno de los trabajos que hacíamos era acto diario sonoro. Es decir, se tenían que grabar durante un día los sonidos de todo su día, ¿no? Y ese paisaje sonoro era un trabajo de identidad, es decir, no a todos los alumnos les sonaba igual el día. Y eso tiene que ver con una identidad de cada uno, con una identificación, con un espejo. Así es que tomar el paisaje sonoro como un espacio de identidad y también de sostenibilidad ambiental y en este caso, del paisaje cultural cafetero, pues es una contribución también en ese sentido muy positiva. Y por último, Mariana Henao Salazar, sistemas de identidad, marca útil a la sostenibilidad ambiental. Bueno, pues precisamente es en la misma línea. Ella hablaba de cambios en la conciencia. Evidentemente, todo el trabajo ético que se haga desde la identidad de marca, pues es fundamental para construir otro mundo. Se habla también, por ejemplo, recuerdo uno de los trabajos que hablaban, bueno, que tiene que ver también con el tema alimentario que comentábamos antes, todo el tema del real food, todo el tema de cómo trabaja la industria alimentaria y qué trabajo de identidad de marca están haciendo estas industrias, que curiosamente están muy lejos de ese concepto de ética y de construcción de marca del que hablaba Mariana, ¿no? Con lo cual, el trabajar con los estudiantes de diseño en ese concepto de ética y marca, pues es fundamental también, es una necesidad urgente y emergente. Así es que nada, felicitaros a todos por vuestro trabajo. Creo que estáis alineados con las inquietudes que necesita nuestro mundo contemporáneo, las respuestas que necesita en este mundo cambiante, pandémico y incierto también. Así es que, pues nada, mis felicitaciones y ánimo con vuestro trabajo. Gracias, doctora. Bueno, vamos cerrando esta primera jornada. Con la doctora Caerols igual nos vamos a ver algunos en el seminario lectivo, entonces seguramente podremos ampliar información. Esta tarde también a las personas que nos acompañen podemos ampliar las intervenciones en caso de que lo requiramos. No sé si el profesor Dalfarra tiene alguna acotación o algo que decir.
escuchan bien? Sí, Perfecto. ¿Cuánto tengo? ¿5 minutos? sí, más o menos. Ok. Bueno, primero, sí, muchas gracias Laura, Lina, y también por la invitación a Walter y a Liliana, pues yo me sumé en esta parte. Eh, sí, hubo muchas presentaciones interesantes. La primera, voy a tratar de ser breve, la primera de María Cristina, que está en el doctorado, me pareció muy interesante. Creo que el proyecto en sí es importante, es significativo. Creo que en todo caso me quedé pensando que como una de las 4 referencias, creo que nombró a Pat Badani con el proyecto Al Grano, así que tanto Felipe César, que entiendo que es su supervisor, como yo, digo, creo que sería interesante ponerse en contacto con Pat Badani y justamente Raquel, la profesora Raquel, que recién hablaba de banquete, eh, ayer en Hub 2020 en Brasil, que es un simposio de toda la semana de artes electrónicas, un panel estuvo dedicado especialmente a temas que se relacionan con la alimentación. Y también esto me hizo acordar a Gabriel Vanegas, que está ahí muy cerca, creo que se llama Santa Rosa, el pueblo, la ciudad donde está, que también trabaja sobre temas de conservación y preservación de la, digamos, diversidad alimentaria. Incluso él trabaja con temas de preservación de semillas nativas en Colombia, etcétera. Me parece que tanto Pat como referente internacional, como Gabriel, que es un referente local, cuando yo le hice una entrevista hace un tiempo, él, para que hable sobre arte electrónico, le pregunté a qué hacía y me dijo, soy agricultor. Y así empezó la conversación con alguien que en realidad lo conozco del mundo del diseño y del arte electrónico. Y me parece que en particular, a ver las notas porque son muchas cosas para cada uno, eh, creo que, eh, que pensar cuál es el impacto que esperas con el proyecto, hasta dónde te imaginas que con ese proyecto puedes llegar. Porque uno con un doctorado sobre todo, si lo hace un poco con una maestría, pero con un doctorado aún más, uno quiere cambiar muchas cosas. Creo que es importante reflejar, porque el doctorado es parte de la vida, no es el proyecto completo de vida, tal vez es un recorte de lo que uno quiere hacer en la vida, y entonces tratar de acotar cuál es el proyecto que uno quiere reflejar a través de trabajo en el doctorado y cuál es el impacto final que uno quiere alcanzar. Con respecto a Juan Carlos Morales, el diseño interactivo para la memoria del conflicto, sí, siempre para mí Colombia es un país muy especial, con contrastes muy fuertes, por un lado con tremenda violencia y por otro lado con personas más amables que las que he visto casi en cualquier lugar del mundo. Y esos diversos mundos conviven en la realidad colombiana. Entonces, en la presentación de Juan Carlos, que él hablaba de la reparación simbólica, de qué modos, yo pensaba de qué modos, de nuevo pensaba de qué modos a través del proyecto uno puede aportar concretamente, cómo se imagina que al final de su proyecto lo que va a hacer va a tener ese impacto y ese cambio en la realidad que de alguna manera todos intentamos influir en la realidad para mejorarla, verla más positivamente, por lo menos sobre lo que cada uno de nosotros entiende que es positivo. Y ese es otro tema, en todo caso, de ver cuál es el aspecto que cada persona entiende como individuo, como ciudadano, entiende que es para otros individuos y desde lo colectivo, en la ciudadanía, cuál es el impacto y lo positivo en cada comunidad. Algunas cosas de forma voy a tratar de nombrar en varias de las presentaciones. Por ejemplo, en la de Juan Carlos, en cada uno indicabas de dónde había sido recuperada la información o la imagen de ese slide, que me parece que está bien para una referencia bibliográfica, pero no hace falta cuando uno hace una presentación de este tipo. Y en general, este comentario es para prácticamente para todos. Las preguntas que sean más breves. Si uno tiene una pregunta de investigación, hay un ejercicio que suelo hacer, de hecho lo he hecho allí en Colombia con estudiantes de doctorado, algo que nos hacen aquí cuando tenemos que presentar en Canadá
pedido para una beca, para un fondo, para un subsidio, además de hacernos llenar miles de páginas hasta el infinito. Además nos dicen, por ejemplo, explique su proyecto en 15 palabras. Y si uno pone 16, pues el proyecto queda fuera. Es muy útil tratar de llevar al proyecto un mínimo de palabras y tratar de explicar cuál es el punto de la forma más sucinta posible. Además, creo que nombraste, además de Janet Murray, La máquina de la memoria, creo que nombraste a Iñárritu al final, pero si entendí bien, lo nombraste como un referente sustancial, pero apenas pasó. Entonces, si es un referente tan sustancial, sería importante poner énfasis en los puntos sustanciales de las presentaciones, y esto es en general. O sea, más que cantidad, hay una cuestión también de calidad que hay que cuidar mucho. Con la presentación de Miguel Ángel Molina, diseño sostenible en la valoración sociocultural, y habla del municipio de Victoria, allí en Caldas. Y el tema sobre la carencia del ecoturismo y cuáles eran los factores que causaba esto. De nuevo, yo recién contaba la cantidad de palabras que había en la pregunta, creo que si conté bien, eran como 29, una cosa así. Yo entiendo que para uno, cada elemento que pone en la pregunta de investigación es clave, pero yo creo que uno necesita reducirla porque finalmente la realidad misma suele empezar a acotar eso, y me parece que es muy importante tratar de reducirlo a los elementos sustanciales. Y otra cosa que haría, porque definitivamente acá tengo enfrente mío 2 capturas de pantalla que hice sobre la relevancia de la investigación, justificación y la metodología, haría 2 cosas. Primero, como diseñadores, me parece fundamental no tener semejante cantidad de palabras en la imagen, porque creo que a veces menos es más, como decía antes. Entonces, reducir a lo que es realmente sustancial, tanto en lo que se fija como relevancia de la investigación como la metodología, porque este no es un paper en sí mismo, no leo el paper que estoy elaborando, sino tengo que destacar los elementos claves de mi trabajo. Con respecto a Daniela Cárdenas Molina, sobre el acercamiento a la apropiación y la memoria colectiva del territorio a través de la identidad sonora, me pasó que yo vengo del mundo del sonido, como muchos de ustedes saben, soy compositor, trabajo con cartografía sonora, paisaje sonoro, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante. Algunos comentarios que haría es, me llamó la atención que como pasaste por varios títulos diferentes para llegar al título actual, ni la primera vez cuando lo mostraste al título, ni la segunda vez alcancé a capturar la pantalla para saber realmente cuál era el título definitivo, lo cual era lo más importante porque pasaste por los otros, pero decidiste llegar a un título final que entiendo que es justamente, si explicaste el proceso para llegar hasta él, era el punto clave de por qué elegiste ese título. No lo pude capturar ni la primera ni la segunda vez. Me pareció fantástico que puedas usar un gráfico y entonces a partir del gráfico explicar. Entonces tenemos una complementación entre lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Y una pregunta en todo caso que haría es si, y lo digo como una persona que trabaja en este mundo, como expliqué recién, si uno hace una cartografía sonora de cada ciudad, si uno lo pudiese hacer de cada sitio, ¿cuál sería realmente la diferencia? Es que si lo hacemos en cada municipio o en cada poblado o en cada ciudad si tomamos Caldas nada más, ni siquiera hablo de Colombia, ni siquiera hablo de América Latina, ni menos del mundo. Si tomamos una cierta región, es que realmente vamos a poder diferenciar cada una de esos registros. ¿Cuáles van a ser los elementos que van a marcar la diferencia para que valga la pena hacer ese registro sonoro? ¿Cuáles son los componentes claves que van a hacer que realmente tenga sentido tener una colección de paisajes sonoros? No digo que no lo tenga, por el contrario, me parece muy importante. Lo que digo es pensar en los factores claves que pueden hacer esa diferencia. Y una sola cuestión sobre las citas, que yo más que Schaffer pondría Murray Schaffer,
que es como se lo conoce habitualmente, y así queda bien la diferencia para aquellos que no son especialistas en el tema entre Murray Schafer y Pierre Schaeffer, que los dos trabajan en el mundo del sonido y son pilares sustanciales de cómo entendemos la organización sonora y la música hoy en día, pero claramente por caminos diferentes. Y con respecto a la presentación de Mariana Salazar Henao sobre las consideraciones éticas de los diseñadores, habló de, me pareció muy interesante, hablaste sobre micro y macro transformación y cómo el diseñador puede ser un creador de mundos. Creo que de alguna manera todos los que trabajamos en distintos ámbitos, incluyendo desde luego los que trabajamos en el ámbito académico, los estudiantes, los profesores, tratamos de alguna manera de cambiar el mundo en lo que pensamos que es mejor, como decía hace un rato. Nombraste varias personas muy interesantes, lo conozco a Tony Fry, me parece un referente clave. Tratamos de llevarlo a Manizales hace unos años cuando hicimos el Balance and Balance allí. Me parece un estudioso del futuro muy, muy importante, pero lo que me quedé pensando sobre tu presentación en particular era que en el título hablas de consideraciones éticas, mientras que en el objetivo general se habla de comprender la ética. Y son dos cosas bien diferentes. Por un lado, claro, hay que comprender una serie de cosas para después hacer las consideraciones, pero realmente me gustaría poder ver con mayor claridad esa diferencia primero entre comprender y considerar. Y además me preguntaba si realmente lo que quiero sobre el final del trabajo son solamente consideraciones o si esto va realmente más allá. Me parece, según entiendo, que realmente no son simplemente una enumeración por decirlo así, de buenos deseos, tiene que ser una serie de lo que uno entiende como buenas prácticas, por ejemplo. O si son las consideraciones, ¿cómo se va de esas consideraciones algo aplicable en concreto? Yo creo que esa palabra consideraciones debería ser reconsiderada. Bueno, creo que con eso es un resumen lo más rápido. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, lo más breve que pudo. Muchas gracias. No sé si la doctora Adriana Gómez todavía está por acá. ¿Y Sí, quiere yo decir estoy algo? acá. No sé si el doctor Walter iba a hablar primero. Doctora, este espacio es para ustedes. Ustedes son las personas a quienes más nos interesa escuchar. Bueno, muchas gracias. Y pues también voy a ser breve por el tema de la hora, que ya está un poco tarde. En este sentido, pues me satisface mucho ver los estudiantes de la línea de investigación, que para mí pues ha sido, digamos, como una actividad como permanente en este tiempo que he estado en el doctorado y la maestría. Entonces, veo con muy buenas expectativas estos proyectos y pues ojalá pueda continuar hablando con cada uno de ustedes ya particularmente para profundizar en cada uno de los temas. Pero hacia muy grandes rasgos, pues voy a hacer unas observaciones generales. Para Cristina, pues creo que también hemos tenido la oportunidad de dialogar un poco sobre su trabajo y he tenido la posibilidad también de conversar con ella sobre el tema. Cuando hizo su presentación se me ocurrieron varias cosas que yo creo que son fundamentales y es el abordaje de un tema que tiene que ver como con la gastrobotánica, porque la gastrobotánica pues veíamos que también es una importante, digamos, relación entre la creación y el arte, entre la creación y la ciencia. Entonces, claro, lo cultural también con lo científico, entonces cómo poder dialogar con los botánicos, pero también cómo poder dialogar con, no sé, laboratorios científicos que trabajan también estos temas de producción de alimentos. Yo lo menciono porque realmente eso es un asunto fundamental ahora, eso de relacionar el arte y la ciencia, pero también porque para el próximo Festival de la Imagen, que ya tenemos el tema fundamental es interespecies, entonces cómo podemos trabajar en diálogo como no solamente con esas visiones de la ciencia, sino también entender todo lo que significa el tema de la botánica, que yo creo que si bien no tenemos que especializarnos, sí podemos dialogar con los conocedores del tema de la botánica, y eso me lleva también a pensar en algo fundamental.
es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria que pues tanto se está hablando ahora, y considero importante en el rescate de estas cocinas tradicionales porque de cierta forma también se rescatan productos originarios de cada lugar, pero también la supervivencia de las personas y cómo aprendemos mucho del trabajo en las huertas, de la chagra que se utiliza mucho en las comunidades, y cómo esas cocinas tradicionales pues van ligadas a la huerta, al cultivo, al tema de los campesinos y la supervivencia y los medios de vida, sobre todo los medios de vida, que este es un tema muy interesante porque tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Antes se hablaba de calidad de vida, o se hablaba desde las comunidades, también se habla del buen vivir. Hoy se habla de medios de vida como una forma mucho más integral de esto, y en eso está la alimentación como algo fundamental. También me crea una inquietud que siempre he pensado con este tema de las comidas y de la gastrobotánica, es enseñar a los niños todo esto, porque yo siempre pensé, el día que me jubile me voy a ir a enseñarle a los niños a comer. Para mí eso es como algo importante. O sea, en el colegio a uno nunca le enseñan ni a comer ni a respirar, y son los asuntos vitales de la existencia. ¿Y cómo no sabemos comer? Porque muchas veces esto está mediado por la sociedad, y la sociedad hace que consumamos cierto tipo de alimentos, o porque en las familias y las tradiciones, digamos, no se conserva alguna tradición, por ejemplo, de comer alimentos sanos o saludables. Entonces, ¿cómo no enseñarle a los niños a comer bien? Yo creo que eso es fundamental para la vida, para la existencia, pero también para relacionar a esos niños como con los productos que están en la tierra y que son de verdad alimentos importantes. Bueno, ahí después conversamos porque hay mucho para hablar. Con Juan Carlos, pues también igual en ese sentido, ahí me gustaría que Juan Carlos, no sé si tenga la oportunidad o ya haya hablado con Juan Carlos Arroyo. Juan Carlos Arroyo es estudiante terminando ya su tesis de maestría, y casualmente él está trabajando con la Comisión de la Memoria, o cómo se llama, él trabaja con este tema de la memoria, y entonces a él lo llamaron a trabajar con ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, bueno, la Comisión de la Memoria Nacional. Y entonces, curioso porque él siendo artista lo llaman para trabajar el tema de visualización de la información. Entonces hay mucha información de memoria histórica, sobre todo el tema del conflicto, y de la Comisión de la Verdad, perdón, ese era el que se me olvidó. En la Comisión de la Verdad, entonces a él lo llaman para precisamente trabajar esto, cómo visualizar eso, porque la verdad es que es muy difícil entender lo que sucede con el conflicto si no tenemos esa memoria, y salvaguardar esa memoria, pero sobre todo saberla transmitir y que llegue, porque como sabemos hay muchas, no solo personas, sino organizaciones y grupos políticos que niegan el conflicto. Eso hay que mostrarlo porque es fácilmente, lo pueden borrar de la memoria, y esto es, o sea, volver a caer. Si un pueblo no tiene memoria, tiende a volver a cometer los mismos errores. Entonces, eso es importante, no solamente es fundamental, sino que es urgente hacerlo. Entonces, bienvenida a esa tesis, muy interesante. Después también podemos hablar mucho sobre el tema, con el tema de la fotografía del conflicto armado, que también fue una tesis de doctorado en el doctorado en diseño y creación. Muchas Luego, gracias. bueno, Juan Carlos. Miguel Ángel. Miguel Ángel sí que me tengo que sentar con él a conversar, porque eso es un tema que yo he trabajado mucho, el tema del turismo sostenible, responsable, y sobre todo un turismo comunitario. Hace poco me llegó para evaluar una tesis de doctorado sobre turismo en Antioquia, en un lugar en Santa Fe de Antioquia, en estudios territoriales. Se hizo una tesis sobre este tema, y es un economista. Algo muy importante, porque en el resultado de su indagación, la conclusión es que el turismo no le conviene para nada a una localidad. O sea que el turismo es un asunto global, o sea, es una dinámica global que para nada beneficia a las comunidades locales, y eso lo afirma un economista. Entonces me gustaría mucho que pudiéramos compartir esas experiencias, y lo invito para que trabajemos desde cerca de esa tesis, porque tiene unas conclusiones muy interesantes, y yo estoy en esa línea. Yo considero que el turismo no le conviene para nada
a las comunidades ni a las regiones, porque el turismo también es como un asunto extractivista siempre se mira el turismo es para satisfacer al consumidor, al turista, y no para beneficiar a la región. Entonces, estoy muy en contra de esa posición. Yo hablaría no tanto del turismo, sino más bien de un intercambio. Es decir, si uno va a un territorio de estos con unas condiciones y unas características especiales, lo que yo debería ir es a ofrecer algo. Si yo voy a recibir, pues también tengo que ofrecer. Y ese intercambio no se da, porque uno siempre como turista va a explotar. Y bueno, entonces ahí hay un asunto ético importante y sobre todo desde la sostenibilidad, sobre todo, y de la justicia territorial y la justicia ambiental. No es conveniente el turismo, obviamente, el turismo convencional y masivo. O sea, entonces, ¿cuál turismo? O si se llamará de otra manera, habrá que cambiarle de nombre, pero como tal el turismo no es conveniente desde el punto de vista ni económico ni social. Más bien entra a perjudicar y va en detrimento de muchas dinámicas, sobre todo en poblaciones pequeñas, y que puede ser incluso dañino y vulnerable esta situación para incluso el medio ambiente. Bueno, y creo que lo mencionó Gracias. también. Bueno, y lo conversamos, pero te iba a decir algo importante que también a los que les interesa el tema de los bienes comunes, sugerirles que que fue premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que tiene ese libro sobre la administración de los bienes comunes. Es muy sugerente, pero sobre todo es muy aplicable a nuestros contextos. O sea, cómo empoderar a las comunidades para que realmente ellos sean los gestores, pero también ellos generen autogestión, autocuidado, y que sean ellos los que promuevan este tipo de dinámicas que yo no sé si llamarlas turismo, pero sí intercambios. Por ejemplo, que personas como con un interés específico vayan y que dejen algo beneficioso, no simplemente a ir a explotar. Bueno, entonces ese es el concepto de los bienes comunes que también había mencionado Raquel. Y a Daniela, perdón, me complace mucho ver a Daniela, estudiante, también tuve la oportunidad de ser docente de ella en el pregrado en diseño, y me alegro mucho de verla aquí en la maestría. Y bueno, hay varias cosas con esto, y pues yo creo que el que más sabe del tema pues es el profesor Ricardo Alfarre, que ya te dio unas ideas y con él puedes entablar un diálogo más profundo. Yo simplemente con el acercamiento que tengo con el paisaje cultural cafetero, pues te sugeriría varias cosas. Bueno, primero mirar la tesis de Roberto Cuervo, que hay un asunto que él habla más desde la escucha, y yo creo que es eso, porque no nos hemos acostumbrado tanto al tema de saber escuchar, saber oír, y ahí hay un asunto importante. También podría ser un tema interesante lo de las conectografías, es decir, tú pues de hecho pues tu línea también es visual, pero si te vas por lo sonoro, no dejar de lado esas conexiones que tiene lo sonoro con lo visual. Y las conectografías del territorio me parece importante en el sentido de cómo uno puede explorar un espacio a través de esto, del sonido, de la imagen, y cómo ir construyéndolo con las personas para lograr eso que tú planteas, que es lo más necesario en este momento para el paisaje cultural. En el caso nuestro, el cafetero, es la apropiación, o sea, porque mucha gente está en ese territorio y no sabe, primero, que tiene un patrimonio, que tiene un valor, y por eso muchas veces el patrimonio es vulnerable, porque cualquiera lo puede explotar. Entonces, también Iguara tiene en la línea del turismo, no es tanto para que el turista vaya y sepa, sino es para que haya una mejor comunicación. Creo que la radio, por ejemplo, es un medio que está haciendo cogiendo mucha fuerza nuevamente, y sobre todo en estos lugares eh, que hablamos del paisaje cultural como algo muy bello, muy divertido, pero la verdad es que hay mucha pobreza, hay, digamos, muchas dificultades para los cafeteros incluso, pero para en general las poblaciones que habitan estos territorios, que son incluso por las condiciones geomorfológicas muy distantes, muy aislados, y la radio puede ser una manera de no solamente que ellos tengan acceso a la información, sino que ellos puedan ofrecer algo desde sus propias narrativas, y también de cierta forma algo más pedagógico para que ellos tengan más apropiación con sus lugares, y como por ejemplo el cuidado del agua, que es lo más importante, y en eso pues, es importante también resaltar
que la Declaratoria del Paisaje Cultural, primero es porque hay un paisaje natural importante, es primero que todo. Luego viene la cultura y por último el café. El café es algo circunstancial. El café existe, pero si desaparece el café, pues queda la cultura, que es lo que le ha dado el respaldo. Es decir, incluso la tendencia es a que hay cada vez menos cultivos de café, pero la estrategia no es a que se cultive más café, no es a preservar el buen producto, el buen café, o buscar alternativas para que las comunidades tengan digamos, puedan sobrevivir en un contexto, digamos, donde la economía del café puede cambiar las circunstancias que tenemos actuales. Entonces ya también con Daniela podría hablar un poquito más en detalle. Con Mariana, finalizando, con Mariana también me interesaría mucho hablar personalmente, pero básicamente lo que considero con lo que ella está trabajando es que es fundamental y que es necesario. Sin embargo, es una contradicción, porque el sistema de marca e incluso de la producción es casi contradictoria con la misma ética, y eso es un resultado, pues, del capitalismo, pero sobre todo del neoliberalismo y muchas otras tendencias políticas que hacen que esto no sea de cierta forma ético. Casi siempre se engaña, incluso el tema ahora de el producto ecológico o ecoambiental o bio, a veces es una farsa y se vuelve también mercantilista. Entonces, lo de la ética es importante, pero también hay que mirar esto de, por ejemplo, las discriminaciones, por ejemplo, a la mujer, o la discriminación a ciertas etnias. En muchos de estos productos o de estos sistemas de marca, digamos que la responsabilidad que tienen de transmitir un mensaje a veces engañan o de pronto también discriminan. Entonces, ¿a quién va dirigida esa comunicación? Es muy importante. O sea, y también te sugiero revisar el libro de Papanek, Diseñar para el Mundo Real, que pues nos marca un hito ahí muy importante en los años 70, pero que todavía es muy vigente y todavía están muchas cosas por hacer de lo que Papanek nos había planteado desde estas, cuando, digamos, la modernidad se vio en crisis, y cómo eso todavía está, ese proyecto está por hacer. Entonces, sí, básicamente también que cuando pienses en la marca, piensa también en el consumidor, que el consumidor ya es más crítico, más responsable, y es un consumidor que también está mirando otras cosas, o sea, de dónde viene el producto, quién lo produce, cuál es el origen, y ese tipo de información debe ir mucho en una marca que tenga una responsabilidad y una ética. Listo, muchas gracias, hasta ahí. Gracias, doctora Adriana, por sus apreciaciones. Para cerrar, quisiéramos escuchar a la doctora Carolina Salguero o al doctor Jorge Andrés Rivera con un balance general de la línea. Bueno, pues buenas tardes ya a todos. Pues si te soy sincera, el balance igual de la línea, pues para no demorarnos como más tiempo, lo haremos esta tarde, que queremos pues como entregar algunas conclusiones. Igual pues bienvenidas las opiniones y los consejos pues de la doctora Raquel, del doctor Ricardo Dalfarra, de la doctora Adriana, pues en esta herencia que hemos hecho también, este proceso en el que hemos estado pues obviamente bajo tu línea y tus pensamientos, trabajando con estos estudiantes. Siento pues que hicimos un buen ejercicio, este seminario en el que estuvimos pues dialogando frente a conceptos, al problema, a aterrizar un poco mejor el problema. Y esto pues entonces se ve reflejado en la presentación que hacen el día de hoy, pues que si bien hay ajustes y hay trabajo pues por hacer, va cogiendo como más forma cada uno de sus proyectos. Entonces, pues esta tarde ampliaremos esa información para no demorarnos más. No sé si el profesor Jorge Andrés quiera comentar. Gracias. Buenas tardes. Digamos que voy en la misma línea de Carolina, no solo por cumplir con los tiempos, sino que pues se nos sugirió que en las horas de la tarde, digamos, teniendo un poco más de tiempo, pudiéramos hacer una síntesis de lo que ha sido esta jornada larga de 3 días, pero sí quisiera señalar o
o digamos, reconocer la importancia de escuchar a los expertos. Realmente es muy significativo y valioso para nosotros, aunque nosotros somos como el café, ¿cierto?, en la región, que podemos pasar y seguirán otros, pero lo importante es que haya una construcción de comunidad académica frente a estos temas que me parece que sí son interdisciplinarios y que ese es el gran valor de los posgrados en diseño, que no son endogámicos, que quieren conversar con con otras áreas, disciplinas, especializaciones, y en ese sentido valoro de manera muy grata y destacada pues las observaciones, sugerencias que le hacen los profesores expertos a los estudiantes con los que hemos compartido esta jornada de trabajo. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos, a los estudiantes por sus presentaciones, se nota el esfuerzo, la dedicación. Nos vemos esta tarde en este mismo enlace a las 2:30. Estaremos haciendo paneles de las líneas de investigación que tienen nuestros posgrados. Son paneles de 50 minutos que hablan del estado de las líneas, de hacia dónde van, que tienen conclusiones. Entonces esperamos tenerlos en la tarde. Nosotros igual abriremos la sala un poco antes por si quieren hacer algunos comentarios o por si quieren ahí como intercambiar, tratando de generar un espacio pues que no se logra en la virtualidad, pero igual allí estaremos. Gracias a todos por ayudarnos a cumplir con el tiempo y con la agenda. Gracias.